Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos volvemos a encontrar por nuestro canal de YouTube, donde vamos a compartir lo que la Biblia nos enseña para nuestras vidas. En encuentros anteriores vimos cómo comenzaba la hermosa historia de Ruth y acá te vamos a dejar los links para que puedas ver los videos. Hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 2. Te invito a que podamos estudiar 4 puntos en esta reflexión. La Biblia nos cuenta que una vez instaladas en la ciudad de Belén, Ruth le pregunta a su suegra Noemí si puede ir a los campos a espigar. Leamos lo que dice la Biblia en los versículos 2 y 3. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger las espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelec. Hagamos un alto en esta parte. ¿Qué era espigar? Cuando Noemí y Ruth llegan a Belén era el tiempo de la cosecha. Cuando el trigo y la cebada estaban listos para cosechar, se contrataban segadores o personas que recogían los granos y los ponían en atado. La ley israelita establecía que no podían cosechar hasta lo último del campo, que además lo que cayera de esos atados debía dejarse para que los pobres de la ciudad lo recogieran y ese fuera su sustento. A eso se le llamaba espigar. Ruth era una viuda pobre que no podía sostenerse por sí sola, entonces salió a espigar. Esto nos lleva a nuestro primer punto de reflexión. Dios había establecido una ley, había dejado una regla que servía para cuidar a los pobres de la ciudad. Él había previsto de antemano este cuidado para este tipo de situaciones. Dios es un Dios de misericordia que deja prevista en su palabra promesas, principios que son sustento y cuidado para nuestra vida. Este Dios de amor deja en su palabra principios que es importante que podamos conocer. Pero esto nos lleva al segundo punto de reflexión. Ruth conocía esta ley, pero no solo la conocía, sino que la hizo propia. Ruth no solo creyó en la ley de Dios, sino que actuó. La Biblia dice más adelante en Santiago capítulo 2, versículo 26, que la fe sin obras es muerta. Qué importante es para nuestra vida no solo conocer lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros, sino también ponerlo en obra, llevarlo a la práctica. La historia sigue y nos cuenta la Biblia que ese día Ruth comenzó a trabajar en los campos de Booz, que era el pariente que podía redimirlas. Nos cuenta también que Booz, cuando viene de la ciudad al campo, saluda a los trabajadores y también le pregunta a su encargado sobre una joven, le pregunta: ¿quién es esta joven? Leamos los versículos 6 y 7. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. La Biblia dice: no ha dejado de trabajar desde la mañana. Esto nos muestra una actitud del corazón de Ruth. Ella, con toda humildad y esfuerzo, trabajó toda esa mañana por el sustento que iba a ser el sustento para ellas ese día. Y esa actitud llamó la atención de Booz. Qué importante es que no solo conozcamos lo que Dios dice para nosotros, creamos en esas promesas, las pongamos en práctica, sino que también nuestra vida de testimonio de aquello en lo que hemos creído.
Finalmente, Booz le dice a Ruth que se quede trabajando en sus campos hasta que finalice la cosecha. Y después de reconocer su testimonio y de resaltar el trato de amor y cuidado que ella había tenido con su suegra Noemí, hace una declaración sobre su vida que es hermosa y es con la que me gustaría terminar esta reflexión. La Biblia dice en el versículo 12 que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Volvemos al principio, a esa ley de misericordia. Ruth no se amparó bajo cualquier ley. Ruth se amparó bajo la ley del Dios de Israel, un Dios que no desampara, que no deja sin cuidado a sus hijos. Por eso, si hoy te sentís en crisis, si hoy te sentís desorientado o desorientada, te invito a que confíes en este Dios de Israel, este Dios todopoderoso, y te vengas a esconder bajo sus alas. Para terminar, repasemos las enseñanzas del día de hoy. La ley de misericordia. Dios es un Dios de misericordia que tiene cuidado de nosotros y prevé para nuestra vida todo aquello que necesitamos. Número 2. No solo es importante conocer lo que Dios dice acerca de nosotros, sino que también necesitamos ponerlo en práctica, llevar la fe a la acción. Número 3. A lo que creímos es importante sumarle nuestro testimonio, dar testimonio con nuestra vida de aquello en lo que hemos creído. Número 4. Refugiarnos bajo las alas de aquel que es fiel para cumplir todo aquello que nos ha prometido. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Te invitamos a que, si no lo hiciste, te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.